Teníamos el otro día los dos tipos tirando de la soga. Como a nosotros nos interesa la cuestión de equilibrio, para que esto se cumpla y esté en equilibrio, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer sumatoria de las fuerzas, en este caso respecto al eje X, igual 0. Para que esto sea igual 0, F1, la fuerza que hace el tipo 1, tiene que ser igual a la fuerza que hace el tipo 2. Con lo cual esta soga se está estirando, o sea, se está, a lo que vimos nosotros de esfuerzo, traccionando. Supongamos que nosotros hacemos un corte acá. Es un corte desde el punto de vista de análisis. Si yo corto la soga, los dos tipos se caen de traste. Si yo hago un corte, y si eso está en equilibrio, si el todo está en equilibrio, cada parte del todo tiene que seguir estándolo. O sea, esto que yo corté tiene que seguir estando en equilibrio. Para que esto que yo corté siga estando en equilibrio, obviamente acá tiene que aparecer una fuerza 1. Ahora bien, yo no tengo ningún tipo acá. Yo corté, digamos, pero no hay gente, no hay nada acá tirando. Entonces, en realidad esta fuerza 1 es una fuerza interna. Entonces, yo tengo la soga. Internamente, todos los átomos que tenga ahí están haciendo fuerza para que esto no se desprenda. Internamente, si yo analizo cada pedacito de esto, yo acá voy a tener un delta F, delta F1 sería, pero vamos a poner delta F, y tengo una parte de la sección. Si yo acá analizo otro cuadradito, voy a tener otro delta F, y voy a tener otro delta de superficie. Acá hay una característica que es el concepto de tensión. La tensión es igual al delta F sobre el delta S correspondiente. Y lo que yo me voy a encontrar en este caso, que la tensión en el 2 también es igual al delta F, 2 en este caso, sobre el delta S2. Y así con cualquier porción de interior de esta soga que yo quiera analizar. Acá lo que yo voy a concluir es que la tensión es igual a F1 o F directamente sobre la sección de la soga. Ese es el concepto de tensión, o sea, es una reacción interna, por eso este que hace este F1 es un equilibrio elástico, que es la reacción que hace el material a este esfuerzo de tensión elástico. Es la reacción que hace internamente el material a esta fuerza de tracción que yo estoy haciendo. Estas tensiones se estudian en estudio y ensayo de materiales. En el estudio y ensayo de materiales. Entonces se agarra un material, se lo estudia, se lo tracciona, se lo comprime, se lo flexiona, y uno determina ciertas características de este material. Más adelante va a aparecer la ley de Hooke, ya lo vimos, pero en definitiva lo que se busca acá es buscar una tensión admisible, que es la tensión en la cual máxima que puede trabajar esta soga, en este caso, para que no se rompa. En general, no es solo para que no se rompa, sino que para que tampoco tenga deformaciones importantes, porque yo puedo tener una viga recontracargada que no se rompe, pero resulta que si me hace una flecha muy grande, no me sirve o no me es útil. Si yo conozco, en definitiva, el signo admisible de esa soga y conozco la fuerza con la que están tirando los dos tipos, yo podría acá determinar cuál sería la sección mínima que tiene que tener esta soga para que esto no se desgarre y no se rompa. Este es el caso que estamos estudiando para tracción. Para el caso de compresión es similar, nada más que acuérdense
Acuérdense que les dije que la compresión viene acompañada del pandeo. Y aparece el caso de flexión, que en particular lo que tiene el caso de flexión es que no solamente se estiran las fibras, sino que también se comprimen. O sea, yo en flexión tengo tracción y compresión. La compresión generalmente con signo negativo, la tracción generalmente con signo positivo, simultáneamente. Y si yo quiero también sacar esta tensión yo puedo decir que es igual a E por epsilon, donde epsilon es la deformación y E es una característica del material, atracción o compresión, en algunos casos es igual, en otros no, que es el módulo de elasticidad. Eso así, más o menos rápido, es lo que hasta ahora, digamos, más importante de todo lo que estuvimos viendo. Siempre digo, y nunca lo hago, que es mejor borrar esto y abrirlo, cerrarlo y abrir el programa de nuevo antes de borrar, que quedan marquitas por todos lados. Vamos a analizar el caso de las vigas o de las barras en general. Y supongamos que yo tengo una carga uniformemente distribuida. Y esta es la longitud L. Con la resistencia de materiales yo voy a poder o dimensionar la barra, o sea, decir, supongamos que esto fuese una viga de madera, ¿qué medida mínima va a tener que tener esta viga de madera para que no se rompa? O puedo, dado una viga de madera determinada, cuál es la carga máxima que esto puede soportar. En general, así como la tensión en tracción, dijimos que fuerza sobre sección y en compresión es algo parecido, en general, esta tensión para los distintos esfuerzos va a ser igual, o va a ser directamente proporcional al esfuerzo, e inversamente proporcional a una característica geométrica de la sección, de la pieza. Geométrica o mecánica de la pieza. Por ejemplo, en el caso de tracción, el esfuerzo es la fuerza con que tiraba y la característica es la sección. En el caso de momentos, entonces, la función, la tensión va a ser función del momento, o sea, del esfuerzo, y de alguna característica geométrica, en particular es de lo que se va a llamar el módulo resistente. Ahora bien, el tema es, ¿de dónde saco esta M? En el caso de F es más vista, pero ¿de dónde saco esta M? En el caso de corte, la tensión va a ser también directamente proporcional al esfuerzo de corte e inversamente proporcional a alguna característica geométrica. ¿De dónde saco este valorcito? ¿De dónde saco este valorcito? Si yo tengo la viga simplemente apoyada, díganme si algo, muy rápido, porque creo que algo hemos hecho de esto, pero nunca me acuerdo con qué curso y hasta dónde. La mitad como esto es simétrico, la mitad de la carga va a ir para cada lado. O sea, Q por L, que es la carga. ¿Por qué Q por L? Porque esto es una carga uniformemente distribuida. Para sacar la carga total, yo tengo que hacer Q por la longitud y esa fuerza se la considera aplicada en el baricentro, o sea, en este caso en el medio. Esa fuerza equivalente a la carga distribuida es Q por L. Por lo tanto, si esto es simétrico, la mitad de la carga va a venir para acá, la mitad de la carga va a venir para acá. Acá pongo la Q, no tengo fuerza horizontal, en general no la voy a tener. Y este es el diagrama del cuerpo libre. Bien, ¿cómo voy trazando yo el diagrama? Parecido a lo que hice recién con la soga. Yo digo, bueno, a una distancia cualquiera x0, yo voy a cortar la pieza. Si yo corto la pieza, voy a tener esto hasta acá,
tengo la carga uniformemente distribuida, tengo la reacción Q por L sobre 2, y cuando yo planteé el equilibrio, ¿qué voy a poner acá? Acuérdense, en la soga lo que puse es la fuerza interna. Acá lo que voy a tener que poner yo para plantear el equilibrio es cuánto vale el momento interno, el M a la distancia 0, y cuánto vale el corte a la distancia 0. El corte a la distancia 0 va a ser igual más Q por L sobre 2. Más porque estamos usando esta terna de acá. Sí, estamos usando esta terna. Va para arriba, más Q por L sobre 2. Sigo avanzando. ¿Qué tengo a la distancia Q0? Tengo la fuerza menos el Q, acá sería por X0, esto es general, que es la fuerza resultante de este pedacito de carga que está en la distancia Q0. Y acá voy a tener menos Q0, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, acá el valor de Q0, a la distancia X0, va a ser igual Q por L sobre 2, y lo voy a poner cuadrado, sobre 2, menos Q por el X0 que yo haya elegido. Y entonces yo trazo el diagrama. Acá esto vale mi diagrama de corte, acá vale Q por L sobre 2, el valor de la reacción, y a medida que yo me voy alejando, esto va a ir disminuyendo según valga X0. En particular, cuando X0 valga L sobre 2, el corte es nulo. Y este, va a ser... Se escucha más o menos, profe. Otra vez empecé a pinchar esto. Tendría que escucharse bien, che. Profe, disculpe, no entendí de dónde salió. O sea, X0 es la medida del tramo ese que cortó usted. X0 es cualquier distancia genérica. O sea, esta es la distancia L, 4 metros. X0 es, no sé, a 1 metro. El corte, yo tomo ecuación de equilibrio respecto a este punto. Si yo tomo respecto a este punto una ecuación de equilibrio para equilibrar mi sistema, es el sumatorio de la fuerza respecto del eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo respecto del eje Y? Tengo Q por L, acá vamos a corregir, sumatoria de la fuerza respecto del eje Y. ¿Qué fuerzas tengo? Q por L sobre 2, que es la reacción positiva. Después tengo Q por X0, o sea, la longitud que elige yo acá, que es negativa porque va hacia abajo. Y después tengo Q0, que va hacia abajo. Como yo quiero que esto esté en equilibrio, lo igualo a 0. Despejo el valor de Q0 y Q0 es Q por L sobre 2 menos Q por X0. Yo pongo X01, me da un numerito, pongo X005, me da otro numerito y así sucesivamente. En particular, cuando haga el valor de X0 igual a L sobre 2, esto me queda Q por L sobre 2 menos Q por L sobre 2 igual 0. El corte ahí se anula. Y ahí me cambia de signo. Empieza a ser de signo positivo. Epa. Y me cambió de signo. Esto es negativo para el corte, esto es positivo para el corte. Y este es mi diagrama de características de corte. Entonces, cuando yo quiero saber la tensión en X0, acá yo quiero saber la tensión, ¿qué es lo que hago? Y en esta formulita tengo que poner este valorcito. Yo tengo que poner este valor de Q0 en mi fórmula y de ahí me va a dar la tensión que tengo a la distancia X0. Por supuesto, yo lo que voy a hacer es poner el mayor valor, o sea, voy a poner Q por L sobre 2, que es el mayor valor del diagrama de corte porque es el que me va a dar la tensión mayor. Pero en términos generales yo puedo sacar la tensión en cualquier punto midiéndolo de este diagrama de corte, ¿sí?
¿Qué va a pasar con el momento? Lo mismo, voy a tener que hacer sumatoria de los momentos respecto a cualquier punto, en particular vamos a tomar este de acá, igual a 0. ¿Y qué momentos tengo ahí? Ahí tengo Q por L sobre 2, Q por L sobre 2, que es la fuerza, por la distancia, x0. Ahí le voy a restar el momento que da la fuerza en la distancia de x0, que es Q por x0 es fuerza, por x0 sobre 2, que es el brazo de palanca. Y después voy a tener menos el momento en ese punto 0, y esto es igual a 0. Y de acá yo despejo el momento en cualquier punto, a cualquier distancia, que va a ser igual a Q por L sobre 2 por x0 menos Q por x0 cuadrado sobre 2. Entonces yo digo, bueno, a ver, a x un metro, ¿qué hago? Pongo acá el valor de un metro y me va a dar a un metro cuánto vale el momento. Si yo lo quiero saber a 1,50 m, pongo 1,50 m acá y me va a dar cuánto vale el momento. En particular, cuando el corte es nulo, o sea, cuando el corte es nulo, quiere decir que estoy en L sobre 2, Q sobre 2 por L, por la distancia L sobre 2, menos Q por L cuadrado sobre 2. Si hago el numerito, esto me da Q por L cuadrado sobre 8. Entonces, en una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, el momento máximo está en el centro, que está el corte nulo, y vale Q por L cuadrado sobre 8. Este es el numerito que yo voy a poner en mi fórmula de tensión, porque va a ser el que me va a dar la tensión por flexión máxima. Fíjense en que al ser el diagrama lineal, el diagrama de cargas, uniforme, el diagrama de cargas, el diagrama de corte tiene una variación lineal y el diagrama de momentos tiene una variación cuadrática. O sea, fui subiendo el grado en la medida que fui pasando, de uniforme a lineal a cuadrático. No lo vamos a hacer, pero digamos, el otro ejemplo que podemos tener acá es que esa carga, en vez de ser uniforme, sea lineal. Si acá esta carga es lineal, el corte sube un grado. O sea que el corte va a ser una parábola cuadrática y el momento, o sea, función de x cuadrado, y el momento sube un grado, o sea que va a ser... perdón, me equivoqué. El momento va a ser así, esto va a ser cúbico, el momento va a ser una función cúbica, pero lo que sí se me va a cumplir, en el dibujito no porque está bastante mal hecho, pero lo que sí se me va a seguir cumpliendo es que donde yo tenga el corte nulo, voy a tener el momento máximo. Y el otro caso que se nos puede presentar, que es común que se presente, este es muy raro, generalmente van a tener carga uniformemente distribuida. El otro caso que se puede presentar es que tengan una carga puntual, una PO, o un PO de viga, una carga P. Según donde esté la carga P, si la carga P justo estuviese en el centro, va a mitad para cada lado. Y el diagrama de corte es de este tipo. Y el diagrama de momentos es de este tipo. Siempre el diagrama máximo, el momento máximo en el corte nulo. Por esto, lo que nos dice a nosotros también es que nosotros podemos hacer, que eso estaba en la teoría, superposición de efectos. Cuando las deformaciones son pequeñas,
uno puede superponer efectos. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tuviese el ejercicio este, o la condición esta, con una carga distribuida y una carga puntual. Yo esto lo puedo descomponer en una viga con una carga distribuida y una viga con una carga puntual. Y el diagrama de momentos compuesto sería el momento de la carga puntual, donde se colgaría acá la parábola de la carga uniformemente distribuida. Entonces, todos estos diagramas de corte de momentos, si hay de torsión, que no lo nombramos, pues puede aparecer torsión, y de corte de momento, torsión y de tracción o compresión de esfuerzo axial, son diagramas que nos van a dar a nosotros valores que son esfuerzos internos, son valores de esfuerzos internos. La pieza está reaccionando a nuestro sistema de carga internamente mediante tensiones. Ese es el concepto de tensión. La tensión es lo que está reaccionando internamente a los esfuerzos exteriores que yo tenga en mi sistema.